Según de Samuel, capítulo 24, mira, alguien que no tiene la Biblia, acérquese, siéntese a su lado. No me entregues tu Biblia, dice el Señor. Es como si quieres come acá, no es así. Si no, acá vamos a comer los dos. Eso es. ¿Ya ven? ¿Ok? Muy bien. Según de Samuel, capítulo 24. Vamos a dar la lectura del primer versículo, la primera parte, por supuesto. La primera parte es el versículo 1 del capítulo 24 de Segunda de Samuel. ¿Estamos? Todos. Dice la palabra: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar así. Señor y Padre nuestro, esta mañana ya estamos con tu palabra, Señor. Por favor, necesitamos que tú lo uses al Espíritu Santo para poder enseñarnos, guiarnos, iluminarnos, para poder ver con claridad tu palabra, Padre, para poder entender, amado Dios, y apropiarnos también. Te rogamos, Padre bendito, en esta mañana, también que nos perdonen nuestras faltas. Tú lo conoces también en nuestro corazón de cada uno. Que nada interrumpa, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y que tú, Señor, nos hagas escuchar lo que tú quieres que hagamos nosotros como hijos tuyos, Padre. Amado Dios, bendice tu palabra, bendice la congregación y bendice, Señor, a los maestros que están diciendo los niños. Y gracias a Dios en el grupo de niños que están presentes y están llevando sus plazas, Señor, tienen paciencia, los maestros y sabiduría también, y dando palabras necesarias como para niños, Padre. Amado Dios, gracias, bendice este mensaje. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿qué dice en la primera parte de este versículo? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Contra Israel. ¿Qué pasó? Si el pueblo de Dios, ¿cómo se encendió la ira de Dios contra su pueblo? ¿No? Contra su pueblo. ¿Qué hizo su pueblo para que se incendiara la ira de Dios? Por supuesto, están caminando en desobediencia a Dios. Dios siempre espera de su pueblo, de sus hijos, la obediencia. Y por obediencia puede responder en muchas maneras, ¿no?, a Dios, por su obediencia. Cuando no hay obediencia, no se puede responder en lo que Dios quiere de nosotros. Dios tiene lo mejor para nuestra vida de cada uno de nosotros, sin distinción. Ya que somos hijos, tiene el propósito para cada uno de nosotros, pero depende que ese propósito se cumpla. Y para eso necesitan la obediencia de sus hijos. Eso es lo que espera. Por ejemplo, estamos orando al Señor por las necesidades que tenemos espiritualmente, materialmente, pero depende cómo estamos obedeciendo al Señor. Solamente no podemos levantarnos y pedir o dar gracias y ahí terminó. Si no, tengo que pedir que estamos tratando de caminar esforzándonos, porque la Biblia dice que esforzarse. La vida cristiana no depende de llamar a la iglesia, decir, no, necesita esfuerzo. Esfuerzo. Todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene familia, no, los hijos estudian, no la necesita dedicar y todo, muy bien. Sobre todo esto, uno
que el Señor ha querido que su pueblo esté libre, que su campamento de Israel esté libre, que no haya pecado que puede contaminar al resto. Entonces a los pecadores les están quitando la vida, ellos desaparecen para que el resto no se contamine y caminen correctamente. En esta oportunidad así enseñado muchas veces, también desobedecido a Dios. Y esa oportunidad otra vez. Entonces dice la Biblia, se encendió la ira de Jehová contra Israel, contra el pueblo de Dios. Pero ahora va a venir un nuevo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, la historia de Job nos enseña. Dios mismo, no sé cuántas veces más vamos a repetir esto, Dios mismo reconoce a Job un varón justo, temeroso de Dios. Dios mismo. No es sus amigos de Job, no es su familia de Job, sino Dios mismo reconoce varón justo y temeroso de Dios. Dios mismo lo reconoce. Y hoy día dice los hijos de Dios venía y también venía, el último venía Satanás. Mira, ¿dónde está bien? Satanás está viniendo en medio de las personas que venían a dar cuenta a Dios o pedir a Dios o orar a Dios. Si está viniendo el último. ¿Ven? El último está viniendo. Entonces el Señor pregunta y dice, ¿de dónde vienes? Y él que responde, de rodear al mundo. Mira, todo el mundo está rodeado de Satanás porque es bíblico. La Biblia dice, de rodear al mundo. Ahora, el Señor pregunta a Satanás, ¿has visto a Job, varón temeroso y justo delante de Dios? Por supuesto, Satanás había visto al pasar quizás cerca de la puerta de Job, había visto Job haciendo su vida, ¿no? Con la ayuda de Dios. Entonces, sí, he visto, pero es a ti, amándote a ti, obedeciente a ti, porque tú no has beneficiado de todo. Pero ese beneficio que le he dado, quítalo, pues vas a ver que te va a maldecir. ¿No? Entonces, ahora, Dios le va a dar permiso a Satanás para que salve a Job. ¿Verdad? Dios le va a dar permiso a Satanás, porque ese era prácticamente el propósito de Satanás. Pero Satanás también se equivocó. Pensaba que Job iba a blasfemar a Dios. ¿No? Entonces quiere decir que Satanás tiene un conocimiento limitado y no de todo. ¿Verdad? Ahora, le quita todo a Job. Y Job me maldice. Pero Satanás me ha dicho, si yo le quitaba todo, él lo maldice a Dios. Y no lo maldice. Qué raro. No lo maldice. Y sigue firme. No, hace final. ¿Verdad? Hasta que Dios realmente lo restaura. Ahora, acá, volviendo al diciendo de Samuel que estamos leyendo, el pueblo de Dios está caminando mal ante los ojos de Jehová. La ira de Jehová se ha incendiado contra su pueblo. Pero ahí va a terminar. Ahora, el espíritu malo siempre está por 24 horas del día rodeándonos a cada uno de nosotros. La Biblia dice que ella no regresar al lugar de donde había sido arrojado por el poder del Espíritu Santo. ¿Vamos? Ahora, David es un rey, pero entonces, y según lo que está sucediendo esto, David es un hombre prudente, lo que llamaron ante los ojos de Dios, pero que fue escogido según el corazón de Dios. ¿No? De todos los errores, que ya sabía Dios que iba a tener errores, pero sin embargo es hombre. Sin embargo, falló David durante ese tiempo de su ministerio a Dios, pero seguía siendo rey. Seguía siendo rey. Ahora, la vida de Dios se ha enseñado. Inmediatamente le castiga a Dios, no le castiga. Pero está enseñado su vida contra Israel. Algo más quiere hacer. Y ese algo más que va a hacer a través de David. ¿Qué va a hacer? Va a incitar el espíritu humano
pueblo. ¿Era la voluntad de Dios? No. No era la voluntad de Dios. Sino la vida de Dios está sobre Israel. ¿Estamos? Entonces, no castiga inmediatamente como otra vez que había hecho. Ahora más grave la humanidad. Ahora la visita a su profeta o a su rey David. Y David, por la insinuación del enemigo, no hace estar al pueblo. ¿Para qué? Para que muera una cantidad de personas. ¿Verdad? Para que muera una cantidad de personas. Entonces, mira, Dios ha enseñado eso contra su pueblo. ¿Ahí quedó? No. ¿Pasó algo grave? No. Usó el espíritu malo. Viene ahí, le dice la segunda parte. E incitó a David contra ellos y que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esto es lo que está diciendo el espíritu malo. Dios le está diciendo: es el espíritu malo. ¿Por qué? Porque la idea que Dios está incitado contra Israel y ahora Dios permite a Satanás para incitarle a David que cense al pueblo con el propósito de que una cantidad de personas mueran. Y ellos esperan esos muertos. ¿Verdad? Ellos quieren, pero vamos a ver el segundo versículo. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la tribu. Mira, hasta dónde el enemigo la convenció al rey David. ¿Verdad? Está usando el enemigo. Ese le está viniendo a decir el enemigo con el propósito de que va a quitar la vida de una cantidad de israelitas del Señor. ¿Verdad? ¿Va a matar a David? No va a matar. David no va a matar. David no va a matar. No acaba de decirnos. ¿Verdad? Entonces, ahora, sus generales sabían que en vez de tener a orden de Dios, no era mandato de Dios de censar al pueblo. Y ya hacía muy poco tiempo que había censado, ya sabían la cantidad de Israel que había. Pero le incita el espíritu, prácticamente los ojos de David se vendan y lleva a cabo el censo. Sus generales dicen: rey David, no es bueno que lo sé, no. Tiene que ir al pueblo de tu vaina, diciendo para que yo sepa qué cantidad de personas hay en Israel. Tenía que obedecer porque él era rey. ¿Verdad? Tenía que obedecer, tenía que salir por diferentes lugares que también había mencionado para que vayan a censar a los israelitas. Lo hicieron. Lo hicieron. Vamos a correr en el versículo 7. Dice: luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los hebreos y de los cananeos, y salieron de Judá en Beerseba. 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab, ese es el general principal de David, y Joab
Él me conoce, Señor, he hecho gravemente un error también. ¿Dios le ordenó? No. ¿Dios le pidió? No. Si el espíritu malo lo hizo. ¿Verdad? El espíritu malo lo usó. Y David como rey, no había sobre él, humanamente no había otra persona más alto que él, no de estatura, se le impuso. Y ahora David lo que dice que tiene que ser malo. Mira lo que ha caído. Mira lo que ha caído. Cuando Dios se enoja, pero ahí no termina. Yo voy a usar a alguien para incitar el espíritu malo y decir que para que hagan lo peor, con el propósito de que Dios se manifieste, vamos a decir cruelmente, por la desobediencia de su pueblo. ¿Verdad? Por la desobediencia de su pueblo se va a manifestar el Señor. Pero, y a veces no nos damos cuenta y dicen, no, yo te pido perdón y dice, no, muy bien, David acaba de pedir perdón, ¿sí o no? A él le pesa en su corazón de haber cometido este error también, un grave error. David se arrepintió. David
reyes. Ahora David tiene eso. Se perseguido por 7 años. O algo por 7 años. Perseguido por 3 meses. O por 3 días de meses. Ahora, ¿qué responde David? Todavía dice, piensa ahora y mira que responderé a que me ha enviado. David, digo, Gad dice, David responde. ¿Qué voy a decir a la persona que me ha enviado? Y dice Dios Josué, ¿qué le responde a la persona que me ha enviado? ¿Qué le digo? ¿Cuál de los escoges? ¿Persecución, hambre o peste? Y David, ¿cómo responde? ¿A nadie le peste? ¿A nadie le persecución o hambre? No. Dice, versículo 14. Entonces David dijo acá, en grande angustia está. La palabra para David era una tristeza tremenda. No hay que basarnos en la capacidad, en la madurez espiritual que tenemos. Siempre pensemos que no hay David. David ha sido un rey. Nadie es un soldado, sino un rey. ¿Vamos? Pero mira, Satanás va a usar a este hombre. Porque todo el mando, la dirección del pueblo de Israel está en manos del rey David, humanamente. Espiritualmente está en manos de Dios, y espiritualmente está incendiado la ira de Dios sobre Israel. Ahora, David acaba de cometer el error, pero se acaba de arrepentirse. Ahora se vienen las consecuencias de su desobediencia a Dios. Algo que había hecho sin permiso de Dios incitado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, cuando no estamos maduros espiritualmente, el Espíritu Santo va a incitarnos igualito a David para cometer peores errores. Peores errores vamos a cometer. Y yo le tengo cometido, aunque nos arrepintamos, como David, la consecuencia será el pago de la desobediencia va a seguir, no se va a pagar porque la ira de Dios está enseñado. Y ahora David, ¿qué dice en el versículo 14? Y dice, entonces David dijo, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caigo yo en manos de Dios. Tenía que caer en manos de Dios. Quiere decir que la mano de los hombres era
diciendo, está pidiendo acá al profeta que él caiga en manos de Dios en vez de caer en manos de los hombres. Porque sabía una vez más que los hombres no tenemos la misericordia, pero sí Dios tiene la misericordia. Posiblemente David esperaba el castigo de Dios, pero iba a ser más misericordioso que la humanidad. Y la razón que no quería caer en manos de los hombres. Ahora David dice en el versículo 15, dice, y Jehová envió la peste. Jehová envió la peste. David no escogió. A David le gustaba el producto de 100 persecuciones y 7 años, que habla de 7 años sin persecución, 3 meses y 3 días de peste. Que es poco. Según la capacidad que tiene para poder sobrellevarlo a resistir. No es eso. Sin embargo, le digo al vidente que él no podía caer en manos de Dios, pero no a manos de los hombres. Muy bien, ahora el vidente manda risas y yo le mando la peste por 3 días al pueblo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pero vamos a ver. Dice que Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo de Dan hasta Beerseba 70,000 personas. ¿Cuántas personas murieron? 70,000 personas. Muy bien. La ira de Dios está bien señalada. Pero ahí no terminaba, sino tenía que llevar a David delante del pueblo y que haga como el pueblo se hizo. Y mire el castigo chileno, más 70,000 personas mueren por la desobediencia del pueblo de Israel. Por la desobediencia del pueblo de Israel. Porque la ira de Dios está enseñado antes que David se hizo. Y más, por supuesto, con la desobediencia de David se pudo más. Y ahora la ira de Dios se manifiesta. Mira, hermanos, una cantidad de 70,000. ¿Sí? 70,000. 70,000 hombres. Esos 70,000 hombres murieron. Se quedaron muchas vidas y muchos huérfanos. ¿Cuántos se recuerdan, verdad? 70,000 hombres, 70,000 mujeres viudas, 70,000 hijos sin padre, por el pecado de Dios, por la desobediencia a Dios. Mira lo que Dios hace. Nosotros podemos interpretar y saber por qué no se apagó la ira de Dios. No se apagó. Estaba dispuesta a hacerlo. Por eso el Señor no va a cambiar su propósito, lo va a cumplir. Aunque no fuera, lo va a cumplir. Aunque David pidió que caiga en manos de Dios, la ira de Dios tiene que cumplirse. ¿No? No era necesario caer en manos del hombre, pero la cosa de la ira de Dios te dice que alguien tiene que cumplirse contra el pueblo de Israel. La ira de Dios te dice que no puede parar. Luego la repetimos todo, pues la consecuencia que también viene de lo que está pasando. David se repitió que era como sus errores. Ni escoge el castigo, ni persecución, ni hambre, ni tampoco la peste. Dios se había determinado. ¿Cuántos hombres murieron por culpa de la desobediencia? La desobediencia le lleva a la destrucción a la persona. Por eso cuando tenemos compromiso con Dios es bien grave vivir en una desobediencia con Dios. Bien grave. Tarde o temprano. Va a hablar con la palabra de Dios, porque en la mañana está bien. La palabra de Dios es un espejo. Todo defecto de nosotros somos nuestros. ¿Verdad? Todo defecto tenemos. La palabra de Dios no es nuestro. Espiritualmente. Pero a veces no tomamos importancia, ¿verdad? No tomamos importancia como Santiago dice, no vamos a ver un Cristo en el espejo.
Yo le dije al ángel, ángel, ya para. 70,000 personas. Y si yo me para, hubiera continuado posiblemente. Y Dios dijo, ahí va. Hermanos, como hijo de Dios, nosotros cada día aprender de Él y esforzarnos de obedecer al Señor. Nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con Dios, los hijos de Dios. De lo que somos hijos, nuestro compromiso es con Dios. Él es el autor de nuestra vida y Él es el autor de la salvación también. O Él es dueño de la salvación, Él es dueño de nuestra vida. Y Él quiere que nosotros caminemos algo correctamente, mucho más que somos hijos de Dios. Él tiene buenos propósitos para nuestra vida. Él quiere bendecirnos a través de nuestra obediencia. Él quiere darnos lo que nosotros necesitamos a través de nuestra obediencia. No tenemos que pagar al Señor para que nos dé un beneficio, sino tenemos que ser obedientes y la obediencia trae bendición de Dios. No solamente espiritual, es lo que es espiritual, sino trae espiritual y material. La obediencia a Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, los hombres que sirven a Dios, fueron bendecidos de gran manera, fueron bendecidos por Dios, porque Dios les llamó, Dios les comprometió, Dios se comprometió de sostenerlos, de verlos, de sustentarlos, y Dios lo hizo. Dios lo hizo, cumplió su palabra. Y hoy en día, que nos está prometiendo, el Señor va a cumplir, pero depende de su obediencia. Si no obedecemos, en el camino puede quedarse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel era lo mejor su deseo, su voluntad de parte de Dios. Era lo mejor porque era su pueblo. Pero mira, cuando lo quieren errores, como va a castigar. Porque no quede la desobediencia, sino quede la obediencia de parte de su pueblo a su Dios. ¿Verdad? Desde el momento que le llamó, ¿no?, a David, quería que caminaran correctamente. Dios quiere que nosotros estemos en contacto con Dios y caminando correctamente para ganarnos la bendición de Dios. Y en el futuro, la eternidad en la presencia de Dios. No es solamente acá termina el compromiso con Dios, sino es eterno el compromiso que tenemos. Pues hermanos, permanezcamos en obediencia a Dios y no hay que permitir que la ira de Dios se encienda sobre nosotros. Y Dios, sobre esa ira, puede añadir más para poder ser destruido. La ira está enseñando, pero añadió a través de David para ser sano. Y bien, David hizo mal, se arrepintió, pero de 70,000 personas, ¿verdad? Esperamos que la palabra de Dios se esté quedando en su corazón, como dice la palabra de Dios, que esté escribiendo y anotando en su corazón. Hay que grabar en nuestra mente la palabra de Dios, a través de ella para poder conducirnos y rectificarnos si tenemos errores, y a través de la palabra de Dios seguir aprendiendo de obedecer a Dios. ¿Verdad? Vamos a poner en pie y vamos a orar al Señor. Tiene nuestros rostros en la presencia de Dios. Señor y Padre Cristo, en esta mañana, te damos muchas gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de donde filo, dice tu palabra. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias porque hemos podido ver esta porción, Señor, que tú estabas usando, manifestando delante de tu pueblo, al bien de tu pueblo, para corregirlo, para instruirlo lo mejor que tú tienes para ellos, Padre. Amado Dios, enséñanos cada día, someternos a tu palabra, vivir tu palabra, practicar tu palabra, y cada día aprender tu palabra, Padre. Y Señor, que trae una obediencia para poder gozarnos, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Amado Dios, gracias en esta mañana por cada uno que estamos presentes. Tú lo conoces perfectamente, tú conoces las necesidades, preocupaciones, afán, tristeza, dolor. Bendito Dios, por favor. En cada cosa, Padre, ten misericordia de cada
Bendito Dios para poder celebrar un punto más, que será el primer domingo de septiembre, que estará el aniversario, Padre. Amado Dios, ayúdanos, esforzarnos, de acercarnos, de buscarte, de obedecerte a ti, Padre. Glorificar tu santo nombre como tú mereces, Señor. Amado Dios, gracias. Y esta mañana, Señor, bendice también los nuevos ovejas que tus hijos te dan, Padre. Tu Señor, multiplícalos, la fuerza, la sabiduría, la habilidad en cada uno de tus hijos, Padre. Y multiplica, Señor, los nuevos ovejas. Amado Dios, porque necesitamos, Padre. Amado Padre, gracias te damos y nos encomendamos en tus manos, rogante y agradeciente como